vamos a iniciar la explicación de lo que fue la dictadura del general Miguel Primo de Rivera y una de las consecuencias más importantes que contrajo, que fue la posterior caída de la monarquía cuando la dictadura terminó. Recordemos que la dictadura se produce en 1923 y que los años 20 del siglo XX, sobre todo en Europa Occidental, se caracterizan por un auge de los totalitarismos, tanto de izquierdas como de derecha, devenido en gran parte por la crisis de la democracia. Recordemos que en 1917 había triunfado una revolución bolchevique, una revolución comunista, en Rusia. Y entonces muchas organizaciones obreras y trabajadores en general pensaban que ese era el ejemplo a seguir. Ante ello, sectores como por ejemplo la burguesía se alarmaron, se asustaron y, digamos, volcaron sus apoyos en dictaduras o regímenes totalitarios de carácter de derecha o fascistas. Es por eso que el fascismo se va a beneficiar de ese miedo generalizado entre buena parte de la burguesía del temor a una revolución comunista. Y España no fue una excepción, ¿vale? España no fue una excepción a esas circunstancias que encima se vieron agravadas por los gravísimos problemas por los que atravesaba el sistema de la restauración diseñado por Cánovas. Recordemos que el sistema era muy corrupto, que el sistema electoral era una farsa, que la corrupción imperaba y también las agitaciones obreras, tanto en el mundo rural como en el mundo industrial, en los entornos urbanos. Un ejemplo de ello puede ser la huelga que afectó a Barcelona, conocida como la canadiense, en 1919, o más cercanos a nuestro entorno, las numerosas agitaciones y constantes revueltas campesinas en el campo. Los obreros se van a afiliar en masa a los sindicatos y los partidos de izquierda y de hecho en 1925 se va a fundar en España el Partido Comunista Obrero de España. Ante estas agitaciones de izquierda y de movimientos revolucionarios, la dictadura va a responder con mano dura, cosa que no va a hacer otra cosa que exacerbar los ánimos. Es decir, la gente se va a radicalizar todavía aún más. Las posturas se van a volver más radicales. Un ejemplo de esta inestabilidad que había fue el asesinato en 1921 del presidente del gobierno, Eduardo Dato. También es importante destacar el papel que jugaba la guerra de Marruecos, también como un elemento más que aportaba un factor de crisis al sistema. De hecho, en 1921, poco antes del golpe de Estado de Primo de Rivera, se produjo el mayor desastre de las tropas españolas en esa zona, que fue el conocido como desastre de Anual, en el que murió incluso el propio hermano del dictador, de Miguel Primo de Rivera. Ante esta situación generalizada de alarma, de descontento, de polarización de las posturas, de huelgas, de manifestaciones, de agitación, pues el general Primo de Rivera, que era por aquel entonces capitán general de Barcelona, da un golpe de Estado. Y de una forma muy sencilla, que fue tan simple como enviar un telegrama al rey desde Barcelona y decir: Majestad, me propongo formar gobierno y voy a Madrid ante usted para formar dicho gobierno. Y el rey, sin más, aceptó, sin ningún tipo de problema, dicho golpe de Estado. De hecho, al día siguiente ya se formaba el nuevo gobierno presidido por Miguel Primo de Rivera, con, ya hemos dicho, el consentimiento claro del rey, de Alfonso XIII. De hecho, no fue solo el rey el que acogió con agrado este golpe. Muchísimas personas, tanto entre las masas más populares como entre la burguesía, vieron que esa dictadura podía ser la solución a la tremenda inestabilidad y a la grandísima corrupción que afectaban al sistema de la restauración. Inmediatamente el general suprime el Parlamento, disuelve las Cortes y suspende la Constitución. No la abole. La Constitución de 1876 sigue promulgada, sigue teóricamente en vigor, pero suspendida en sus funciones. En realidad, esto lo que suponía era, en la práctica, el fin del sistema de la restauración y del turnismo político
que tanto había intentado implantar, sobre todo Cánovas del Castillo, con ese turnismo pactado entre liberales y conservadores. Esta dictadura se divide en dos fases, el directorio militar y el directorio civil, cada una que se va a caracterizar por una serie de características. El directorio militar duró 2 años, del 23 al 25, y su principal prioridad fue restablecer el orden público, la paz en los caminos, que acabaran las huelgas, que acabaran las agitaciones, y para ello la dictadura no dudó en utilizar la mano dura y también reprimiendo sin miramientos cualquier intento de agitación obrera o de revuelta, y al mismo tiempo también intentó acabar con la tremenda podredumbre y la corrupción que había en el sistema. Para ello reordenó la administración pública a todos los niveles, siempre bajo una estricta centralización. Se abolieron, bueno, no había ya en la España de aquella época ningún vestigio de fueros o de respeto a ningún tipo de instituciones forales, y con Primo de Rivera pues esa tendencia se reforzó incluso. Todo se dirigía desde Madrid. También fue objetivo prioritario del régimen, de la dictadura, acabar de una vez por todas con la guerra de Marruecos, que sabemos que era una guerra de guerrillas, muy impopular, muy desastrosa para España, y con la colaboración de Francia, Primo de Rivera logró pacificar Marruecos, sobre todo a través de la primera operación anfibia, es decir, donde participaron tropas de tierra, mar y aire, coordinando el ejército español con el ejército francés. Desembarcaron en la bahía de Alhucemas y mediante un movimiento envolvente consiguieron, digamos, acorralar a los guerrilleros, incluido su cabecilla Abdelkrim, el cual se rindió, acabó siendo encarcelado, y realmente eso supuso la paz en el protectorado español y el fin de las hostilidades en dicha zona. Restablecido el orden y implantada la paz en Marruecos, el general Primo de Rivera decide cambiar su directorio e ir dando paso a personal civil. Ya no es tan prioritario mantener la paz y el orden público, puesto que se han conseguido restablecer, y empiezan a entrar ministros civiles, no del ejército, sino civiles. Entre ellos va a destacar un personaje, un ministro de derechas, por supuesto, como no podía ser de otra forma, llamado José Calvo Sotelo, el cual tendrá un papel, su asesinato, importante, como ya veremos, para el desencadenamiento de lo que pronto será la guerra civil.